Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana y junto a Mávila Huerta vamos a comenzar nuestro programa de entrevistas para facilitar que tengan todos los elementos necesarios para comprender lo que está pasando en nuestro país. Y hoy comenzamos, Mávila, con un invitado que sabe sin duda muchas cosas de lo que pasaron sobre meses claves de la presidencia de Pedro Castillo. Sin duda, Fernando, muy buenos días a todos, es un placer acompañarlos y en efecto, como decías, está con nosotros aquí en los estudios de RPP el señor Béder Camacho, quien fuera subsecretario general del despacho presidencial. Él ya se ha referido a algunos temas en entrevistas anteriores, sin embargo, lo que se ha conocido recientemente tiene que ver con esta gestión que hizo en agosto de 2022, buscando asilo, entre otras personas, para quien era en ese momento la primera dama de la nación, la señora Lilia Paredes. Se han publicado una serie de mensajes y de coordinaciones que demuestran pues que evidentemente hubo tratativas, por lo menos con dos embajadas. Recordemos que además a Béder Camacho se le vio en algunos videos y fotografías también haciendo ingreso a estas alegaciones diplomáticas. Hablamos de Venezuela y México. Muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días. Bueno, como siempre, presto a salir a decir mi verdad. Sí, y efectivamente usted tiene una verdad que decir, porque entre las personas que estaban cerca del presidente Castillo, usted es la que más experiencia tenía en la presidencia. Usted era un funcionario nombrado, tengo entendido, desde el año 11, es decir, que cuando Castillo llega, usted está 10 años ya en la presidencia, bajo varios presidentes, sabe cómo se hacen las cosas, y pudo ser testigo de lo que pasaba. Ya mencionó Mávila uno de los aspectos principales, que es la gestión para conseguir asilo político para la esposa del presidente Castillo. Pero sin duda sabe más cómo se organizó el poder y quiénes eran presentes en él, a lo que se ha denominado gabinete en la sombra. ¿Qué cosa fue lo que existió verdaderamente, señor Camacho? A ver, sobre el tema del asilo de la señora Lilia Paredes, a mí el presidente de la República me da una orden, ¿no?, por decirlo, y me dice, ¿sabe qué? Igual nunca te trataba te llamaba siempre don Béder, me dice, requiero que me haga la gestión de solicitar o ver el asilo político para mi esposa, porque usted sabe que ahorita con esto de acá hay una persecución política, judicial, entonces, en la Embajada de Venezuela y en la Embajada de México. Si ustedes ven los videos, mi horario era un horario de trabajo, yo haciendo caso a mi superior inmediato, me presento, coordino con el embajador de Venezuela, quien me dice de que por la ubicación de la casa que tenía el embajador, que está en San Isidro, era un poco difícil, porque me dijo, si nosotros la asilamos a la señora, en 10 minutos tenemos más de 5.000 personas al frontis y vamos a tener una crisis política. Entonces coordino con él, se hacen las coordinaciones, me entrevisto con el embajador de México al otro día, y el embajador de México me dijo de que bueno, iba a elevar la solicitud al canciller de su país, pero que si por política México tenía siempre la predisposición de dar facilidades de asilo a diferentes personas a nivel mundial, pero que lo que ellos requerían, que si era favorable y aprobado el asilo a la señora Lilia, lo que necesitaban era que el salvoconducto se haga la brevedad posible, ¿no?, que era lo que pedían. Quizás sea importante, señor Camacho, poner las cosas en contexto. En ese momento, estamos hablando de mucho tiempo antes de que se produjera el discurso, el golpe de Estado que intenta dar el señor Pedro Castillo, pero ya había problemas con la justicia. La Fiscalía había iniciado investigaciones que comprometían a Lilia Paredes y se piensa en dos países que curiosamente han sido solidarios con el régimen de Pedro Castillo. Estamos hablando de Venezuela y México, ¿correcto? ¿Estas relaciones eran fluidas con estos países? Es decir, ¿al presidente se le ocurre arbitrariamente o era la primera vez que usted notó había una familiaridad o el presidente confiaba en que finalmente estos dos países podían ofrecerle esa facilidad a su esposa para eludir a la justicia, que era, entendemos, el objetivo principal? Ya se había hecho las gestiones en la Embajada de Venezuela para el señor Bruno Pacheco, para los sobrinos,
y luego también para el señor Juan Silva. Entonces había esa predisposición en parte de la Embajada de Venezuela, pero que en ningún momento querían aceptar en la casa del embajador o en la misma embajada que queda en la avenida Arequipa. Porque hay tres maneras de solicitar el asilo, ¿no? Uno es de manera verbal, la otra es escrita o la otra es territorial. O sea, uno viaja al país y ahí se presenta a la Cancillería y dice, ¿sabe qué? Soy tal persona, quiero solicitar asilo porque tengo este problema en mi país. Entonces, Venezuela planteaba la territorialidad. O sea, que podía ser que uno puede ir a la embajada que está en Bolivia, en Chile, Ecuador, y ahí pedir el asilo correspondiente, pero no aceptaban en el Perú. En México fue la primera vez que se hizo las coordinaciones con México y directamente mi señor presidente me dice, ¿sabes qué? Acérquese a tanto la Embajada de Venezuela y a la Embajada de México. Una indicación directa de Pedro Castillo en ese momento. Indicación directa, ¿no?, del señor presidente. Señor Camacho, ¿qué cosa es lo que Pedro Castillo temía que se pudiera saber sobre lo que había hecho su esposa o Fray Vázquez o Juan Silva? Yo creo que lo que en el tema de la esposa era un tema familiar, ¿no? Era de que ya habían detenido y estaba en detención la hija o hermana de la señora Lidia, que es la Jennifer. Sí. Todavía estaba con su detención preliminar y no le vino la preventiva. Entonces él, por salvaguardar a la integridad de su esposa. Pero salvaguardar si es que uno siente que hay algunas cosas que se pueden saber. Claro, ¿Qué es lo que ha podido temer Castillo? ¿Qué habría podido hacer la señora Lilia para que su marido se ocupe tanto de buscarle asilo político a través de usted? Yo no, con esos temas sí no lo conversamos directamente. A mí me dieron la orden y como funcionario subordinado... Bueno, pero usted es un hombre con olfato político. Claro, con olfato político. Yo creo que el Ministerio Público tiene suficientes medios probatorios, ¿no? Y cada día enriquece más. Es por eso que ahora... ¿Tienen medios probatorios si hay gente como usted que colabora? No. Por ejemplo, en el caso de la señora Lidia Paredes, sí, están los hermanos Espino, sí, ¿no? Y ahí va, y donde ellos han dicho quién les ha dado el dinero. La señorita Jennifer sale en un medio de comunicación a decir que ella trabajó 2 años, pero hace un depósito más de 50.000 soles, y si uno lo suma a los 2 años a 1.500 y a 2.000 soles, no llega a 44.000 soles. O sea, hay un déficit de cuentas. Entonces, todo eso sumado, yo creo que había un temor a eso, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa, Mávila. Así es, vamos a continuar conversando con Beder Camacho, quien se encuentra aquí en los estudios de RPP. Esto es Ampliación de Noticias con Fernando Caraballo y Mávila Huertas. Regresamos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Muy bien, son ya las 8:21 y como les habíamos estado contando, está con nosotros Beder Camacho, quien fue o es subsecretario general del despacho presidencial. Nos decía que él ha trabajado en el Estado desde el año 2011 y bueno, estábamos conversando con él sobre estas solicitudes de asilo que se llevaron a cabo en las embajadas, de México y de Venezuela para la señora Lilia Paredes, pero hubo otros intentos adicionales. Es decir, usted ha hablado de los sobrinos, ya había una relación fluida con estas embajadas. Juan Silva, ¿usted conoce el paradero del exministro de Transportes? Bueno, ¿O tiene alguna idea? ¿Contribuyó, participó en buscarle un refugio al cuestionado Juan Silva? En su momento el señor Juan Silva solicitó asilo político a Venezuela, pero, como lo voy a repetir, ¿no?, el embajador de Venezuela en ningún momento dio las facilidades para que pueda presentarse en la casa del embajador, ¿no? Pero ahí fue donde dijo que si el señor Juan Silva o cualquier ciudadano que se cree perseguido político desea solicitarlo, puede hacer, ir a otra embajada que esté cerca de un país hermano de Venezuela y ahí pedirlo, ¿no? Yo creo que, bueno, después de que ya desapareció el ex ministro Juan Silva, antes de que salga el impedimento de salir del país, y no tiene ni rastro, ni se sabe nada, yo creo que posiblemente hay algunas informaciones que puede estar en Venezuela, ¿no? Señor Camacho, a ver si nos dice las cosas sin que sea posible. Exacto. Trate de el tema es que yo no tengo la seguridad del caso de que si esto... O sea, yo como le vuelvo a repetir, y yo sí tengo, le estoy diciendo la verdad, ¿no?, que también se gestionó el asilo para Juan Silva, ¿no? Sí, ahora bien, ¿por qué cree usted, posiblemente,
que dio el golpe de Estado Pedro Castillo? Bueno, yo creo que las declaraciones del jefe de la DINI un día anterior, de ahí las declaraciones del señor Marrufo ya hablando de temas de corrupción fuertes, ya y diciendo de que había dado dinero al señor presidente de la República, más de 1 millón de soles, que había entregado dinero a los hermanos del presidente de la República todos los meses y lo podía corroborar. Yo creo que un poco que lo asustó, ¿no? Y la persona asustada a veces toma decisiones equivocadas, ¿no? Pero uno se asusta cuando lo que se está diciendo es cierto. Claro, por eso le estoy diciendo, ¿no? Cuando ya, a ver, desde que salió el tema del señor Fermín Silva, que había entregado dinero para que designen al gerente de la clínica La Luz, yo creo que ya había demasiados indicios ya de actos de corrupción, ¿no? De ahí salió el señor Pacheco a decir que habían para los ascensos que también se habían pagado. Después ya, y el señor de la DINI, que el señor de la DINI sale y dice de que le habían solicitado al apoyo para que lo fugue a Pedro Castillo y algunas cosas más, y ya el señor Marrufo ya hablando ya de temas de corrupción directo, ¿no? Donde lo señalaba ya el señor presidente de la República. De acuerdo. Por otra parte, usted es testigo de cómo se relacionó Pedro Castillo con dirigentes regionales. Puno, menciono Puno por la situación que atraviesa esa región, consejos de ministros descentralizados, etc. ¿Qué es lo que preparaba Castillo? ¿Cómo veía su futuro? ¿Y qué es lo que quiso preparar para el caso sucediera que fuese atacado, cuestionado o retirado del poder? A ver, el presidente Castillo y el grupo de asesores, no del despacho presidencial, sino el presidente siempre tenía un grupo de asesores en su WhatsApp de dirigentes populares, como él llamaba, los famosos hermanos, que él le decía que los hermanos le han dicho que tenemos que, ya es el momento del cierre del Congreso y todas esas cosas más, y se hacían las convocatorias para que se reúnan, ¿no? Y se reunían en Palacio de Gobierno y siempre estaba esa palabrita o esa frase, y que al final lograron que sea un eslogan, cierre del Congreso, ¿no? Que es lo que buscaba, o sea, en un país democrático, y nosotros le decíamos, presidente, eso no se puede dar en un país como el país. ¿Les Perú. Preguntó en algún momento sus asesores a este denominado gabinete en la sombra, hablaba de la intención de cerrar el Congreso, así de abierto y de claro? Con nosotros no, porque nos decía a nosotros que éramos un poco más, a nosotros en forma de broma nos decía, ustedes más parecen de la derecha que de la izquierda. Porque nosotros siempre le hablábamos que tenía que haber inversión privada para que crezca el país. Claro, pero usted acaba de decir, si me permite, que ustedes, dice en plural, le decían, presidente, eso no se puede hacer. Claro, cuando él terminaba de las reuniones con los dirigentes sociales y gritaban ese loa, él decía, el pueblo lo pide, y nosotros le decíamos, eso no se puede dar, ¿no? Y le explicábamos por qué no se puede dar, pero ese era un grupo, ¿no? Por ejemplo, una de las personas que siempre se oponía a ese tema era el señor Viverto Castillo, a quien el presidente lo escuchaba mucho, ¿no? Pero él también tenía su grupo que era el más radical, ¿no? Que era un grupo que por chat, tenía un chat de personas. ¿Quiénes eran? Dirigentes de diferentes partes del país, ¿no? Por ejemplo. Habían dirigentes de Puno, de Huancavelica, que no conocíamos los nombres, pero a veces él los recibía en su despacho y conversaba con ellos, o tenía reuniones, ¿no? Y esas reuniones, luego de que nosotros hemos salido del despacho, se afianzaron más, porque, por ejemplo, si ustedes ven, ya no eran convocatorias de 20 personas, sino eran convocatorias que se llenaba el patio de honor del despacho presidencial, ¿no? Ya se estaba preparando, como decir, el bloque de defensa de Pedro Castillo, ¿no? ¿Usted cree, habiéndolo conocido durante 10 meses, que fue su subsecretario general de la presidencia, que Pedro Castillo hubiese alentado explícitamente que hayan actos ilegales en las manifestaciones como invadir aeropuertos? No. ¿No? Y a las veces que nosotros conversábamos con el presidente, a ver, el presidente siempre decía el diálogo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, le comento, hubo una marcha que hizo acá en Lima, la de lo que se denominaba, bueno, siempre que el país se divide a la izquierda y a la derecha, ¿no? Para tomar ese término, la derecha de Lima, que quería sacarlo a Pedro Castillo, él siempre decía, hay que aguantar hasta donde se pueda, o no podemos atacar no podemos atacarnos entre peruanos, ¿no? Tampoco que... Lo que sí al presidente Castillo siempre le ha faltado ese
dónde mando, no era bien flexible, o sea, hacía caso al último que con el que conversaba, ¿no? Entonces a veces tomaba una decisión de algo y después la cambiaba, ¿no? Era variante. Sobre todo porque estaba rodeado de gentes como Aníbal Torres que sí hablaron sobre correrán ríos de sangre, ¿no? Claro, gente ya un poco más radicales, ¿no? Como el que dijo, lo que se está pasando ahora es lo que ya lo había dicho el señor Aníbal. Sí, ¿cuál es su situación laboral actual? Yo en mi caso, por ejemplo, ahorita ya me reincorporé al despacho presidencial, he solicitado mis vacaciones porque me están debiendo más de 59 días de vacaciones de años anteriores. Yo debo estar a fines de mes o los primeros días de febrero ya reincorporándome a mi plaza. ¿Usted está asignado al despacho presidencial? Claro, mi plaza es en el despacho presidencial. Yo soy subdirector de atención al ciudadano desde el 2014, concurso público 728. ¿Eso quiere decir que va a trabajar directamente con la presidenta Boluarte? Claro, yo vengo trabajando con el presidente Ollanta, hemos trabajado con el presidente Sagasti, con PPK, con el presidente Vizcarra, con el presidente Sagasti, con el presidente Castillo, ahora con la señora Dina y hasta que siga en el despacho presidencial los presidentes que vengan, ¿no? Yo soy un funcionario público de carrera, que no le debo al presidente, sino le debo al país, ¿no? Señor Camacho, usted ha hablado sobre personalidades que no se conocían bien, que estaban en torno al presidente Castillo. ¿Cuál es el papel que tuvo el señor Shimabukuro, que hemos visto lo visita en la cárcel en la que se halla ahora Pedro Castillo, ¿no? A ver, se habló de un gabinete en la sombra, de personas que trabajábamos directamente en el despacho presidencial. Lo que nosotros siempre hemos dicho, nosotros no somos gabinete de la sombra porque gabinete de la sombra son personas que no laboran en el despacho presidencial, y uno de los casos es el señor Henry Shimabukuro, que no tenía ningún contrato, ni ha tenido en el despacho presidencial. Entonces, pero sí en la DINI, ¿no? En nuestros servicios de inteligencia. Ha salido a decir que él era colaborador a honor de la DINI, pero a nosotros nos hacen llegar un documento que él era la persona que iba a ingresar todos los días la información que enviaba la DINI al señor presidente. Pero lo sospechoso y lo raro era que el presidente se reunía con él en la mañana y en la noche, ¿no? Y cuando el presidente viajaba, un ejemplo, mañana a Arequipa, él viajaba un día antes de avanzada, ¿no? Perdón. Con nosotros, como les habíamos anunciado, Beder Camacho, conversábamos con él sobre el entorno del presidente y a quien escuchaba realmente Pedro Castillo. ¿Cuál era el papel del señor Bermejo, Guillermo Bermejo? El señor Guillermo Bermejo era una de las personas que el presidente más escuchaba, ¿no? Uno de los entornos más cercanos al presidente. ¿Y qué decía Bermejo? ¿Qué le decía al presidente? Ellos conversaban siempre en privado. En privado, ¿no? Yo, como siempre he dicho, yo no participaba en las reuniones que tenía el presidente con alguien más. Siempre cumplía mi función, que era ver la agenda, acompañaba a la persona que tenía que reunirse con el presidente y me retiraba, ¿no? ¿Le atribuiría usted, señor Camacho, a Bermejo, a la señora Chávez, al señor Aníbal Torres, la responsabilidad de lo que ocurrió el 7 de diciembre, de este intento de golpe? Yo creo que atribuirles directamente, pero han sido partícipes porque era el grupo duro y radical del presidente. Pues bien, señor Camacho, muchas gracias por su presencia acá. Recuerdo que usted ha sido el ex subsecretario general entre noviembre del año 21 y septiembre del año 22, y que a ese título, ante 10 meses, ha sido testigo de muchas cosas de las que pasan, algunas de las cuales nos ha querido comentar ahora. Pero como se sonríe, sospecho que hay algunas que se las dirá a la Fiscalía. No, yo estoy presto y siempre he dicho, ¿no? Por eso que si usted me ve, como yo siempre he dicho, hay errores que se han cometido, pero yo no he estado metido en ningún acto de corrupción. ¿Cuáles errores? Errores, por ejemplo, algunos casos de no apoyar cosas que no deberíamos apoyar en su momento, ¿no? Pero no he cometido ningún delito y no he cometido ningún acto de corrupción. Bueno, tampoco colabora mucho para que comprendamos mejor. No, claro, pero como le vuelvo a repetir, estamos, por ejemplo, el caso del asilo, ¿no? De prestar el tema de los asilos. Sí, sobre eso nos ha contado algunos detalles. Claro. Bueno, quizá la próxima vez nos adelante más informaciones. Muchas gracias, buenos días por su presencia. Vamos a una pausa, Mávila. Así es, son las 8:40.